los esfuerzos máximos de corte, tensión y aplastamiento. En la unión. Si por algún motivo el INGE me responde, yo les voy a comunicar. Hace ratito el escrito. Bien. Tenemos que determinar entonces tensión, corte, tensión y aplastamiento en esta viga, perdón, en esta placa. Es similar a las que ya habíamos visto, pero tiene una particularidad. Aquí tenemos 3, 2, y nuevamente 3. Ahí está. Esa es la particularidad. Nosotros, ahorita les atiendo un segundito. Lo voy a hacer rapidito ya, para no acomplejarnos mucho. Aquí tengo una carga P, y así ya una carga P. Sí, eso es lo que se está tratando. Yo le he enviado mi práctica al INGE y el INGE me va a enviar su práctica a mí. Entonces, de esas dos prácticas, supongo que mitad y mitad va a salir el examen. ¿Listo? De todas formas, la práctica completa, la mía y la del INGE, les va a llegar a ustedes. Determinar los esfuerzos máximos de corte, tensión y aplastamiento en la unión. ¿Qué era lo que nosotros habíamos visto antes? Teníamos, por ejemplo, un caso en el que, por decirles, aquí hay un perno y aquí hay un perno y esto no hay. ¿Qué hacíamos? Un corte aquí y utilizábamos solamente esta sección. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque estaban distribuidas de la misma forma. Era simétrico. En este caso, si yo voy a partir por aquí, voy a estar considerando medios pernos y no puede suceder eso. ¿No es cierto? No puedo considerar medios pernos. Bueno, tenemos primero lo necesario, serían los datos. Vamos a recabar datos. ¿Qué datos conocemos? Los datos se los debería dar el enunciado, yo los voy a poner directamente. La base B es igual a 25 centímetros. Estoy temblando mucho. El diámetro 0.6 centímetros. ¿Qué más? T1 y T2, 0.5 y 0.8. 0.8. Y finalmente la fuerza P de 27 toneladas. 27 toneladas. Perfecto, esos son los datos que vamos a necesitar y los pasos que tenemos que realizar son los ya conocidos. Paso número 1, verificación al corte. Para la verificación al corte no necesito secciones, no necesito absolutamente nada, lo único que voy a necesitar es la formulita que me dice que tau debe ser igual a la fuerza cortante P sub tau dividido entre ¿qué? Entre el número de placas de corte multiplicado por la sumatoria de las áreas de los pernos. Pi cuartos del diámetro al cuadrado. Ahí está. ¿Cierto? Pero ¿qué es lo que necesito? Yo conozco esto para poder saber cuántos planos de corte voy a tener. ¿Qué voy a necesitar? Mi vista lateral. Esta es mi vista de planta y necesito mi vista lateral efectivamente. Voy a bajar esto un poquito más abajo y aquí voy a dibujar mi vista lateral. ¿Cómo va a ser mi vista lateral? Sencillo.
Así nomás. Y aquí dibujaré los pernitos. Voy a tener 3 filas, ¿no? Suponiendo que esos son los pernos. Listo. Perfecto. Una vez obtenidos los pernos, entonces, ¿cuántas placas de corte veo aquí? Veo 2 placas de corte. Entonces, ¿qué me pide? Me pide los esfuerzos. El esfuerzo cortante será igual a P, a la fuerza cortante. ¿Cuál va a ser la fuerza cortante? Lógicamente, si aquí estoy jalando a mi placa principal con una fuerza P, esta placa va a estar jalada con una fuerza P. Y estas placas con una fuerza P medios. Lo mismo aquí. Ahora bien, cuando estoy hablando de corte, ¿a quién tengo que considerar? ¿Al más pequeño o al más grande? Al más grande, ¿no es cierto? Si estoy hablando de corte, tengo que utilizar P y no P medios. ¿Cuándo utilizo P medios? Cuando estoy dimensionando o estoy analizando aplastamiento en el cubreplacas. En este caso estoy analizando la placa base y voy a utilizar P. ¿Qué magnitud tiene P? 27 toneladas, que sería 27 por 10 al cubo kilogramos. Dividido entre el número de placas de corte, que serían 2, multiplicado por la sumatoria de los pernos. ¿Cuántos pernos tengo? 3, 4, 5, 6, 7, 8 pernos. 8 por el área. Pi cuartos por el diámetro. ¿Cuánto es el diámetro? Tengo el dato 0.6. 0.6 al cuadrado. De aquí entonces deduzco que tau es igual, esta es la parte sencilla, calculadora, sobre 2 por 8 por pi cuartos por el diámetro al cuadrado. 5.968.3. ¿En qué unidades? En kilogramos por centímetro cuadrado. Cuando voy a encontrar la fuerza P, me va a dar en kilogramos, pero si estoy encontrando el esfuerzo cortante tau, tiene que estar en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esa es la diferencia. Una de las diferencias. Bien, ya hemos verificado al corte entonces, ¿qué es lo que me va a faltar? La verificación por aplastamiento. Verificación por aplastamiento. ¿Conocemos la fórmula? Claro que sí. Sigma sub B será igual a la fuerza P sub B dividida ¿entre qué? Entre la sumatoria del diámetro multiplicado por el espesor sub I. Listo. De aquí entonces tengo que hacer para T sub 1. ¿Y cuánto vale T sub 1? ¿Y quién es T sub 1? Ojo con el detalle. Aquí deberían darnos, ¿qué cosa? Las dimensiones, ¿no es cierto? Generalmente los cubreplacas son de dimensiones más pequeñas, por tanto serán de 0.5 aquí. Lo mismo aquí. Y la placa base de 0.8. Listo. Perfecto. Entonces haremos para la placa base, que es igual a 0.8 centímetros. Perfecto. Reemplazamos entonces esa T. El esfuerzo de aplastamiento será igual a la fuerza de aplastamiento. ¿Cuál será la fuerza de aplastamiento? ¿Dónde estoy hablando? En la placa base. ¿Qué fuerza está actuando en mi placa base? La fuerza P. Por tanto, pongo P, ¿cuánto vale? 27 toneladas. 27 por 10 al cubo sobre la sumatoria
de los diámetros multiplicado por T sub 1. ¿Cuántos pernos tengo? 8. Multiplicado por diámetro 0.6 por T sub 1, 0.8. De aquí entonces, el esfuerzo de aplastamiento en la placa base, que es 1, será igual a ¿cuánto? Vamos a ver. 27 por 10 al cubo sobre 8 por 0.6 por 0.8. 7031 dice, punto 25. 7031.25 kilogramos por centímetro cuadrado. Perfecto. Ya tengo entonces mi aplastamiento en 1. Quiero llegar a la parte de las tensiones. Ahora tengo que calcular para T sub 2, que es igual a 0.5. Esto sería, ¿qué cosa? El cubre placas. ¿Qué voy a tener? Sigma sub B será igual. ¿Quién está actuando en el cubre placas? La fuerza P medios. Por tanto, ¿qué pongo? 27 por 10 al cubo sobre 2. Todo esto dividido entre el número de pernos, 8 por el diámetro 0.6 por 0.5, que es el espesor que estoy utilizando. De aquí entonces, el esfuerzo en la placa, en el cubre placas, que es 2, será igual a ¿qué? 27 por 10 al cubo sobre 2, 8 por 0.6 por 0.5. 5.625 kilómetros clavados, ni más ni menos. Perfecto. Ya tengo entonces a aplastamiento y a corto. No estaba muy difícil esta vez. Sencillo. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Debo verificar por tensión. Y ponemos ese título. Verificación por tensión. 3. Verificación por tensión. Bien, cuando verificamos por tensión, ¿qué tenemos que hacer? Traer nuestra placa nuevamente. Nuestra vista de plano. Ahí está. Quiero verificar por tensión y si quiero hacer eso necesito conocer las secciones. Esta será la sección 1.1, la sección 2.2 y la sección 3.3. ¿Listo? Bien. ¿Cuál es el detalle aquí? Esto es importante. Cuando yo tenía una placa de este tipo, por decirles algo, ¿no? Ahí está mi placa. Y tenía un perno, dos pernos, tres pernos, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3. ¿Qué significa? Que si yo voy a partir por esta sección, no estoy cortando a ningún perno y tengo la misma cantidad de pernos a la izquierda como a la derecha, sin cortar ningún perno con ese corte rojo que estoy haciendo. A esto le voy a llamar una figura perfectamente simétrica. ¿Qué pasa si hago eso mismo aquí? Estoy cortando dos de mis pernos, ¿no es cierto? Por tanto, no puedo elegir el lado derecho o el lado izquierdo para empezar el análisis, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debo hacer? Debo analizar cada caso. Puedo utilizar el lado izquierdo o el lado derecho, cualquiera de los dos, pero debo analizar cada suceso que podría pasar. ¿Qué significa? Si estoy jalando con una fuerza P a la derecha y una fuerza P a la izquierda, ¿qué es lo que puede pasar? Primero, puede fallar en la sección 1.1. Se puede romper la sección 1.1. ¿Cierto? Entonces, ¿qué voy a poner para la sección 1.1?
para la sección 1. Asumiendo, y les he dicho que pueden utilizar la izquierda o la derecha, yo voy a asumir que este es el que me sirve, que esta es la fuerza que ha ocasionado que falle en la sección 1. Entonces, la fuerza P roja es la que ha ocasionado que se parta por aquí mi sección 1. ¿Qué significa? Que tengo que analizar a tensión. ¿Y cuál es la formulita? Sigma tensión será igual a ¿qué? Al esfuerzo dividido. Ojo, verificamos por tensión. Aquí estamos verificando la placa base. ¿Listo? La placa base. Tengo entonces la fuerza sobre, si utilizo la placa base, ¿qué T debería utilizar? El T 0.8, el T sub 2, para la placa base. Multiplicado por B menos la sumatoria del diámetro más la holgura, 0.32. Listo. Esa es la formulita, ¿cierto? Ahora, ¿qué más tengo que poner aquí? Menos el número anterior de pernos sobre el número total de pernos multiplicado por T sub tau, ¿no es cierto? Ahora, si yo estoy asumiendo que la fuerza que ha ocasionado la falla es la que está jalando hacia la izquierda, esta de aquí, ¿qué es lo que estoy asumiendo? Que no hay nada antes de estos pernos que han fallado. Han fallado en la sección 1.1. Antes de la sección 1.1 no hay nada, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo asumo que esta es la que está fallando? Perdón, que esta fuerza es la que está haciendo que falle mi estructura. ¿Qué va a pasar? Va a fallar aquí en la sección 1.1. ¿Y quién va a estar antes de esa falla? Todos estos. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuántos pernos anteriores? El número de pernos anteriores, ¿cuántos va a ser? 5 sobre 8. ¿Listo? Pero yo estoy asumiendo que este es el que está haciendo fallar. De cualquier lado que ustedes empiecen, les tiene que dar el mismo resultado. En este caso, si estoy asumiendo que a la izquierda es el que está ocasionando la falla, esto automáticamente se va a hacer 0, porque no tengo pernos anteriores, mis pernos anteriores es 0. Por tanto, todo esto se hace 0. Reemplazo entonces esta parte de aquí, donde digo que el sigma de tensión será igual a ¿qué? A la fuerza P. Como estoy analizando la placa base, ¿quién actúa en la placa base? La fuerza P. Por tanto, pongo la fuerza P de 27 toneladas. 27 por 10 a la 3 kilogramos. Lo estoy convirtiendo a kilogramos, por eso multiplico por 10 al cubo. Dividido entre 0.8 T sub 2 por 25, es B, creo. Sí, es 25. Menos la sumatoria de los pernos que he cortado. ¿Cuántos he cortado? 3 pernos he cortado. ¿Cuánto es el diámetro? 0.6 más 0.32. Entonces, ¿cuánto será mi esfuerzo para tracción? Veamos. 27 por 10 al cubo sobre 0.8 por 25 menos 3 por 0.6 más 0.32 igual. 1517.54 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Listo? Ojo al detalle. Ahí está. Y aquícito vamos a terminar. Voy a hacer una combinacióncita y ahí vamos a terminar. ¿Listo? Y ustedes ya lo van a hacer en el cubreplacas y van a terminar con la sección 3.3. ¿Por qué quiero terminar aquí? Porque solamente quería mostrarles cómo voy a hacer la combinación. Aunque hasta la sección 3.3 voy a hacer. ¿Listo? La combinación va a seguir su curso. Para toditos tengo que hacer la combinación. Ahora sí, vayamos a la sección 2.2. Sección 2-2. Ahí está. En la sección 2.2, sigma sub t será igual a 27 por 10 al cubo sobre
Lo mismo de aquí. Prefiero copiarlo, mi brazo se cansa cuando escribo. Ahí está. Ahora sí, ¿qué estoy haciendo en la sección 2.2? Estoy imaginando que está fallando en esta sección, en la 2. Número de pernos anteriores, 3. Entonces, 3 pongo. Menos 3 sobre el número de pernos totales. ¿Cuántos tengo? 3, 6, 8. Multiplicado ¿por qué? Por P tau. ¿Cuánto es P tau? La fuerza cortante que estoy utilizando. ¿Y cuánto será mi fuerza cortante? ¿Cuál será mi fuerza cortante? P. ¿No es cierto? Mi fuerza cortante es P. ¿Por qué mi fuerza cortante es P? Porque eso es lo que estoy asumiendo aquí. Aquí está, P tau. ¿Cuánto es P tau? 27. ¿Y por qué 27? Porque esa es la fuerza más grande que está actuando como cortante. ¿Listo? Ojo al dato. Antes, nosotros, ¿qué habíamos hallado? Esto era lo que hemos hallado, ¿cierto? Pero ahora esto nos está dando como dato. ¿Y cuál es ese dato? Este de aquí. Ojo a ese dato. ¿Listo? Perfecto. Entonces, 3 octavos multiplicado por P, que es 27 por 10 al cubo. Fíjense, este 27 es igual a este 27. ¿Por qué será? En los anteriores ejercicios no eran iguales. ¿Por qué ahora es igual? En los anteriores ejercicios teníamos que hallar esto, ¿cierto? Y ahora son iguales. ¿Por qué? Si ustedes se daban cuenta, nosotros teníamos que elegir entre el P tau, el PB y el PT1 y el PT2, que era la fuerza, atención en la sección 1, fuerza, atención en la sección 2, es la fuerza de aplastamiento y la fuerza cortante. Entre todos estos teníamos que elegir uno solo, y ese tenía que ser para todos. Si este era el menor, por decirte, de 4.000, y este era 6.000, 7.000 y 8.000, tenía que elegir el menor, ¿no es cierto? Porque si elegía el mayor, este menor que tengo aquí iba a fallar. Entonces, una vez elegido el menor, a todos tengo que darles el mismo valor. Esto va a ser igual a 4.000, esto va a ser igual a 4.000, y esto también debe ser igual a 4.000. A todos se les debe dar el mismo valor. Y es por eso, es como si eso ya se hubiera hecho. Cuando te da de dato es como si eso ya se hubiera hecho. Y si te fijas, PB, P tau y PT van a ser lo mismo. Aquí está. La fuerza P, 27 por 10 a la 3. La fuerza P tau, esta, 27 por 10 a la 3. La fuerza PB, 27 por 10 a la 3. ¿Cierto? Ese es el detalle. Eso es lo que tienen que cuidar. Aclarado eso entonces, sigma sub t combinado con corte. Claro, dime. Una consulta. ¿El 3 no cambia? Disculpe. ¿El 3? Sí, 25 menos 3. ¿Eso no cambia? Disculpe. Eso no estoy entendiendo. Claro, no cambia. ¿Cuál es la fórmula? Esta es la fórmula. Cuando estás analizando atención, esta es la formulita. Todo esto. Esa es la fórmula general. ¿Qué te dice la fórmula general? El esfuerzo a tensión es la fuerza P, ya sabemos de dónde sale eso, es esta fuerza P que está actuando aquí, sobre T sub 2. ¿Por qué sigo utilizando T sub 2? Porque todo mi análisis es para la placa base. Y la placa base, ¿qué ancho tiene? 0.8. 0.8 es T sub 2. Por eso, T sub 2. ¿Multiplicado por qué? Por la base menos la sumatoria de los diámetros más 0.32. ¿Listo? Perfecto. Ah, sí, aquí creo que sí tienes razón. Aquí está bien, lo que hemos hecho está perfecto, pero aquí yo les había dicho no cambia, pero en realidad sí cambia. ¿Por qué? Aquí estamos haciendo el corte ahora. ¿Cuántos tornillos estoy cortando? Ya no estoy cortando 3, estoy cortando 2, exacto.
Excelente la observación de su compañero. Estoy cortando 2 pernos, por tanto, 2 está ahí. ¿Y aquí por qué está 3? Porque en la sección 1.1, aquí dice sección 1.1, ¿cuántos he cortado? He cortado 3. ¿Cierto? Esa es la diferencia. Perfecto. Una vez aclarado este punto y corregido el error, ponemos que el esfuerzo de tensión, combinando corte y tensión en la sección 2.2, va a ser de ¿cuánto? 27 por 10 a la 3 sobre 0.8, 25 menos 2 por 0.6 más 0.32 menos 3 octavos por 27 por 10 al cubo. ¿27 por 10 al cubo sobre 0.8 menos 8.667? Algo no anda bien. 3 octavos. Número anterior, 3 sobre 8. Vamos bien hasta ahí. Tal vez aquí abajo, 0.8. $1,457 me sale solamente esta parte de aquí. 1,457. Ahora eso. Menos 3 octavos. Dile. Claro, te escucho. Hola, ¿me escuchas? En la parte de lo que es 27, 20, La parte que... No te he logrado escuchar, perdón, la parte que ¿qué? en lo que hemos resuelto la parte de 3 octavos por 27 por 10 a la elevado al cubo, Sí. no era colocar como lo que hemos hecho anterior. Con la anterior colocar la verificación a corte, el tau 28. 59.968. ¿Dónde os ha salido eso? Ah, 5.968. Me estás diciendo si no debería poner esa verificación al corte aquí. Sí o sí. No, no puedes hacer eso. ¿Por qué? ¿De dónde sale esta ecuación de 3 octavos? Esta ecuación de 3 octavos está saliendo, ya les había explicado, de aquí. Cuando yo utilizo esta fuerza P se está distribuyendo y está cortando a cada uno de estos pernos, ¿no es cierto? Pero la fuerza, no el esfuerzo. Nada tiene que ver el esfuerzo. La fuerza es la que está sometiendo a estos pernos, ¿no es cierto? Y es por eso que utilizamos la fuerza. En realidad sería 3 octavos por la fuerza P sobre el área, ¿no es cierto? Es lo que tenemos. Tres octavos por la fuerza P sobre el área. Bien. ¿Cuánto me sale el resultado? Negativo. Sí, exacto, negativo sale. Y ahorita vamos a ver si eso está correcto. Por 10 al cubo sobre 0.8 por 25 menos 2 por 0.6 más 0.32. Menos. No se suma en vez de restarse. No tienes que sumar porque estamos hablando de fuerza aquí. Estamos hablando de fuerza, no de esfuerzo. ¿Cuándo se suma? Cuando tú despejas
esta variable de aquí, que va a ser en realidad esta P. Si despejas la P, sí, se va a sumar. Pero si no despejas y estás hablando de esfuerzos, se tiene que restar. Menos 8.667. Punto 75. 75. Bien, ¿qué significa esto? Tengo un esfuerzo combinado de tensión y corte negativo. ¿Listo? No tendría por qué salir negativo en este caso. O si no, se analizaría la mitad de la carga, aunque el espesor igual sigue siendo 0.8. No estamos analizando el espesor más grande, no. Entonces, Sí. ¿cómo sería? Lo que te indica el sentido el signo del esfuerzo es el sentido de la fuerza. ¿Qué es lo que yo les estoy queriendo decir aquí? Aquí les había dibujado, si yo tengo una fuerza P aquí, ¿qué va a significar? Que los pernitos están sometidos a una fuerza que está en este sentido. ¿Para qué? Para que se contrarreste. ¿Listo? Para que se contrarreste. ¿Qué significa cuando me ha salido un signo negativo? Significa que estas fuerzas no están en el sentido rojo, sino en el sentido amarillo. ¿Listo? Están en el sentido amarillo. ¿Qué va a significar eso? Que automáticamente todo lo que está en mi sistema se está yendo hacia la izquierda y ya deja de estar en equilibrio. Por tanto, aquí no puede salirme ese color, ese signo negativo. ¿Qué es lo que está sucediendo? La única explicación coherente es lo siguiente. Voy a borrar todos estos rojos. Y esta era la dificultad en este ejercicio. Ahí está. ¿Qué es lo que está sucediendo? Como estoy haciendo un corte justo a la mitad, ¿qué es lo que está sucediendo? La fuerza P está sometiendo al elemento a una tensión. Y esta fuerza P también está sometiendo al elemento a una tensión. ¿Qué significa? ¿Por dónde se va a partir mi elemento? Lo voy a dibujar aquí. Ahí está. Y la otra parte más, las dos partes. ¿Por qué? Porque se están partiendo a la mitad. ¿Cuántos pernitos tengo? 2 pernos. 1 y 2. Lo mismo aquí. 1 y 2. Y aquí tengo, déjenme ver, 3 pernos en cada lado, ¿no? 2, 3. 1, 2, 3. La fuerza P hacia allá y la fuerza P hacia allá. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Voy a tener para esta fuerza P su restricción, o bueno, su contrarreste, que va a ser esta fuerza y esta fuerza y esta fuerza. ¿Cuál va a ser entonces la parte que va a resistir? Esta parte de aquí. ¿No es cierto? Para esta otra fuerza P, voy a tener el que le va a contrarrestar, que va a ser este, va a ser este, va a ser este. ¿Cierto? Hasta ahí estamos de acuerdo. Muy bien. Si estamos de acuerdo hasta ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Justamente en este medio, justo aquí, justo a la mitad, ¿qué es lo que está pasando? Las fuerzas tensionantes o las fuerzas de tensión se están contrarrestando, se están haciendo cero, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que está pasando? Tengo este punto, y a este punto está llegando una fuerza que va a contrarrestar a la fuerza P en este sentido, y que va a contrarrestar a esta fuerza, otra fuerza P en este sentido. ¿Qué está sucediendo? La fuerza entonces tensionante, la fuerza de tensión, que es de 27.000, esta fuerza de aquí, se está contrarrestando, por tanto no va a existir esta fuerza. ¿Listo? Se va a hacer cero. ¿Qué es la única fuerza que yo voy a poder encontrar? Esta fuerza de aquí. ¿No es cierto? Y esa fuerza
que es la cortante, la fuerza cortante que está sometiendo a este perno y a este perno, esa va a ser recién la fuerza que se va a encontrar aquí. Aquí y aquí. ¿Listo? ¿Y por qué no puede pasar lo mismo? ¿Por qué no se puede anular como con la fuerza P? Porque precisamente aquí también tengo pernos, en el otro sentido, ¿no? Tengo pernos que están contrarrestando la fuerza P de esta forma. Y esto está contrarrestando esto mismo. Así. ¿Listo? Esa es la diferencia. Tengo elementos independientes, tanto al lado izquierdo como al lado derecho, que están sometiendo a mi elemento a corte. En cambio, estos elementos no son independientes. Esta fuerza P depende de esta fuerza P. Pero estos pernos no dependen de estos pernos. Puede fallar aquí como puede fallar aquí. Pero si esta fuerza desaparece, esta también tiene que desaparecer. Estas dos son dependientes. Y estos no son dependientes. Es por eso que no se anulan las fuerzas. ¿Qué significa? ¿Quién está sometiendo atención a mi placa entonces? Únicamente la fuerza cortante, ¿cierto? Solamente la fuerza cortante está sometiendo atención a mi placa. ¿Qué significa que debo hacer entonces? Tengo aquí la fuerza cortante, pero para poder calcular un esfuerzo, yo no necesito solamente la fuerza. Debo dividirlo entre el área que resiste. ¿Y cuál es el área que resiste? Este de aquí. Perdón. Este de aquí. Copiar, pegar. Ahí está. Perfecto. En ese sentido, reemplazando todo eso, serían 3/8 multiplicado por 27 por 10 al cubo sobre 0.8 por 25 menos 2 por 0.6 más 0.32. 546.47. Punto 47. Listo. Ahí está. Y si se fijan, aquí hay un detallito. Yo podría decir, esta fuerza está mal. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí tengo una fuerza de 5.000, una fuerza de 7.000, una fuerza de 5.000 aquí. Y aquí, ¿cuánto? Una fuerza de 1.500. ¿No es cierto? Todo está sobre los 1.000. Pero si vengo aquí a la sección 2.2, me sale una fuerza de 500. ¿No es cierto? ¿Por qué me sale una fuerza de 500 solamente? Por eso precisamente. Porque he hecho un corte justo a la mitad. Y cuando hago el corte justo a la mitad, ¿qué está pasando? Las fuerzas tensionantes ocasionadas por estas cargas P se anulan. Se anulan las fuerzas tensionantes directas. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Por la razón de que estamos justo al medio. Solamente por eso. Ahora sí, preguntas. Aquí es donde tienen que hacer sus preguntas. Los escucho. Auxiliar, disculpe, ayer en la verificación del corte hemos tomado en cuenta 3 pernos y ahora hemos tomado en cuenta 8 pernos. ¿Eso fue porque hemos seccionado la mitad de la placa y hemos trabajado con el lado izquierdo? Exacto, exacto. Era lo que les decía, ¿no es cierto? Cuando ustedes tengan una placa de este tipo, Ya. y ahí estén distribuidos los pernos no seccionados, distribuidos los pernos de forma simétrica. ¿Qué quiero decir con simétrica? Ambos, bueno, ambos, Que con lo que a trabajamos ambos lados voy a tener la misma cantidad de pernos. Aquí tengo 6 y aquí tengo 6. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Y ojo al dato, ¿no es cierto? Eso es lo que no he tomado en cuenta y no hemos tomado en cuenta y por eso nos ha salido un valor negativo. Aquí tengo la fuerza P y aquí también tengo la fuerza P. Si hago un corte aquí justo a la mitad, ¿listo? Voy a hacer el corte justo a la mitad.
¿Qué es lo que va a pasar con esta fuerza P y con esta fuerza P? Lógicamente, si aplico una fuerza aquí, esta fuerza aquí se va a distribuir. ¿Qué significa? Que aquí ya va a llegar con menos magnitud. Aquí va a llegar con menos magnitud. ¿Y aquí con qué magnitud llegará? Con una magnitud cero. ¿Por qué con una magnitud cero? Porque esta fuerza está siendo contrarrestada por esta otra. Cuando voy a hacer el corte justo a la mitad, la magnitud de estas fuerzas P se convierte en cero. ¿Y quiénes son las únicas que inciden en este punto? Las fuerzas cortantes de los pernos. Nada más. ¿Listo? Ese es el concepto que no habíamos aplicado aquí al principio y es por eso que nosotros estábamos considerando que esta fuerza de tensión era de 27.000 y no era de 27.000. En este punto, esa fuerza de tensión es cero. ¿Por qué? Porque se ha contrarrestado con esta fuerza. ¿Listo? Ese es el detalle. Y ahora, tu pregunta era, ¿por qué hemos tomado en cuenta 6 pernos y no los 12? Porque justamente cuando tienes una figura simétrica, tú la puedes dividir en dos partes. ¿Qué te quiero decir? Me agarro solamente esta parte y me la llevo. Y eso es como si fuera todo mi elemento. Porque lo que suceda en esta parte se va a repetir en la parte que está al otro lado, en esta otra parte. Por eso es que se puede dividir cuando son simétricos. Pero cuando no son simétricos, como en este caso, tienes que analizar para las 3 secciones. Esto no lo puedes dividir en dos, para las 3 secciones. Ahorita hemos analizado para 2 secciones. Hemos hecho combinación corte y tensión. Ahora nos falta la combinación corte y aplastamiento. ¿Se ha entendido? Sí, gracias, auxiliar. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ya acaba de responderme el Inge, no me ha dado una respuesta clara. Creo que sí, él va a seguir avanzando McCormack. La práctica la va a combinar, dice, los ejercicios que yo le he dado y los ejercicios que él va a poner. Pero lo que me falta preguntarle es qué va a poner al examen, si mi práctica o su práctica. Combinación entonces, tensión y aplastamiento. En la sección 2.2. Perfecto. Nuevamente, para la combinación de tensión y aplastamiento, no vamos a tener esta fuerza de tensión. Por si acaso, aquí está mi formulita. El esfuerzo de tensión es la fuerza de tensión que está actuando en ese punto sobre el área que está actuando, menos la fuerza cortante. ¿Listo? ¿Y por qué aquí no considero el área? Porque el área ya está considerada. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿qué pasa aquí, por ejemplo? Cuando se ha hecho cero mi fuerza de tensión, ¿por qué aquí lo he dividido entre el área? Porque precisamente esta fuerza, que es la fuerza cortante, es la que está actuando sobre esta área, lo que les había dicho, ¿no? Estos pernos tienen y están sometidos a un esfuerzo cortante. Por tanto, ese esfuerzo cortante se replica aquí, en estas áreas, en estas pequeñas áreas de aquí. Y por eso lo estoy dividiendo entre el área. Lo mismo para combinación de tensión y aplastamiento. ¿Qué voy a hacer? Directamente voy a poner eso. Sigma tau será igual a 3/8 multiplicado por 27 por 10 al cubo. ¿Qué es este 27 por 10 al cubo? P sub B. ¿De dónde sale? De aquí. P sub B, ¿cuánto es reemplazado? 27 por 10 al cubo. ¿Cierto? Perfecto. ¿Qué más? Todo esto dividido, ¿entre qué? Entre el área. 0.8 multiplicado por 25 menos 2 por 0.6
más 0.32. Cierro paréntesis. Entonces, sigma tau será igual. Vamos a ver. Uy. Nada, no me sale. 3 octavos por 27 por 10 al cubo sobre 0.8 por 25 menos 2 por 0.6 más 0.32. Cierro, igual. 546.47. Exactamente lo mismo, ¿no? 546.47 kilogramos por centímetro cuadrado. Listo. Ya está. Ya lo tenemos. ¿Dónde está para encerrar? Aquí está. Ya tenemos entonces en la sección 1.1, en la sección 2.2. ¿Qué les faltaría a ustedes hacer? La sección 3.3 y quiero terminar el ejercicio de soldadura y por eso vamos a empezar con el otro directamente. Esto les faltaría directamente la sección 3.3, nada más. Bien. Quedamos aquí entonces y ustedes tendrían que hacer la sección 3.3 solos. ¿Listo? Voy a guardar esto. ¿Por qué he querido hacer este ejercicio? Porque en la práctica que le di al INGE entró un ejercicio similar. Es prácticamente lo mismo, pero con datos cambiados. Y he querido hacer esto para que ustedes tengan una idea de más o menos cómo hacer. Porque no hemos hecho ninguno que tenga los pernos justo al medio. ¿Cierto? Bien. En ese sentido, entonces, vamos a continuar. Nuevo. Hay una práctica del ingeniero esta es la práctica que le mandó a mí. Esta es la práctica del ingeniero que se llama Merubia. Vamos a resolver el ejercicio 11. Un ejercicio de soldadura. El filete. No es muy difícil, quería empezar por filete porque es un ejercicio sencillo. Bien. Ahí está. Perfecto. ¿Qué nos dice el ejercicio? Vamos a sacar los datos. Aquí le voy a poner datos. ¿Qué nos dice el ejercicio? En una unión de perfil de sección angular de lado A de 1 centímetro, ojo, ¿qué dice? Sección angular, ojo al dato, de lado A 1 centímetro. ¿Qué quiere decir cuando les dice que tiene una sección angular? Sencillo, si hay una sección angular significa que tienes un perfil angular. De esta forma. ¿Listo? Un perfil angular. ¿Qué más te dice? De lado A igual a 1 centímetro. ¿Qué significa? Que voy a tener entonces su lado de 1 centímetro y este su ladito también de 1 centímetro. Eso es lo que significa. 1 y 1. ¿Qué más dice? Y un espesor T igual 0,4. Entonces, esto de aquí, ¿cuánto me dirá? 0.4. Lo mismo que aquí. 0.4. Perfecto. Hasta ahí ya lo hemos entendido. Con una placa mediante soldadura de filete de espesor 0,3. ¿Qué significa? Que se está soldando este elemento y esta soldadura tiene un espesor igual a 0,3. Ese es el espesor de soldadura. ¿Listo? ¿Qué más dice? Con esfuerzo cortante por torsión, tau, ese es un dato, tau igual a 1500 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué más es? Sometida a la aplicación de una carga P de 34 toneladas. P será entonces ¿cuánto? 34 por 10 a la 3
kilogramos. Todas sus unidades manejen en kilogramos y en centímetros. ¿Qué más tenemos? Aplicadas sobre la línea vertical que une los centroides de la sección de soldadura. Ojo a este dato, ¿ya? Mucha atención. ¿Dónde se está aplicando la carga P? En la línea vertical. Necesito una línea vertical que une los centroides de la soldadura. Y ojo al dato. Las soldaduras en filete son soldaduras en forma triangular. Son soldaduras en forma triangular. Esa es la soldadura. Y cuando el Inge les hablaba de garganta de falla, ¿de qué les hablaba? De una línea en la soldadura que iba justo a la mitad y partía a ese triángulo así, con un ángulo de 90 grados. Esa es la garganta de falla. ¿Y cuál es la formulita de la garganta de falla? Esto es igual, sale de aquí al espesor de la soldadura multiplicado por el coseno de 45. Y ustedes me dirán, ¿de dónde sabes esa formulita? Si ustedes se fijan, aquí tengo un triángulo rectángulo, ¿cierto? Un triángulo rectángulo, este pequeño de aquí. Entonces dibujaré ese triángulo rectángulo. Ahí está. Perfecto. Esto es un ángulo de 90 grados, esto de aquí es lo que estoy dibujando. Este es un ángulo de 45 y este es un ángulo de 45. ¿Qué es lo que quiero hallar? ¿Cuál es la garganta de falla? Esto de aquí. Esto es T, la garganta de falla. ¿No es cierto? Quiero hallar T. Si esto es 45, ¿qué hago? El coseno de 45 es igual ¿a qué? Al espesor. Esta distancia es el espesor de soldadura y esta distancia también es el espesor de soldadura. Entonces, el coseno de 45 será igual ¿a qué? Al cateto adyacente, que sería el espesor de soldadura, sobre la hipotenusa. ¿Y cuál será mi hipotenusa? Este de aquí, ¿no es cierto? A ver, déjenme ver, creo que he dibujado mal. El coseno de 45 será el cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso, perdonen, ahí está. Este ángulo es de 45 y este también. Prefiero utilizar este ángulo, entonces 45, coseno de este 45 será el cateto adyacente, T, sobre la hipotenusa. Esta es la hipotenusa. ¿Y cuánto es la hipotenusa? ES. ES. ¿No es cierto? Hace rato estaba calculando con esto. ¿Y qué es esto? Bueno, no tengo idea de qué es esto. La mitad de mi hipotenusa anterior, digamos. ¿Pero qué es lo que necesito? La garganta de falla. La garganta de falla es T. Entonces, coseno de 45, cateto adyacente T, sobre la hipotenusa ES. Por tanto, T, ¿cuánto será? ES por el coseno de 45. De ahí es de donde sale la ecuación. No tienen que hacer este procedimiento ustedes, no lo necesitan, de todas formas lo voy a dejar ahí. No necesitan este procedimiento, no necesitan saber de dónde sale la garganta de falla. Lo único que va a ser necesario es esta fórmula. Nada más. ¿Listo? Entonces, ya tengo mis datos. Aquí están mis datos. Empezaremos a resolver. Solución, vamos a decir. Solución. Primero, como paso número 1 vamos a poner, es lo que se debe hacer y tienen que seguir siempre, cuando tengan una soldadura en filete, siempre hay que seguir esta serie de pasos. Paso número 1, determinación del centroide de la sección. Determinación del centroide de la sección. ¿De qué sección? De esta sección de aquí. Entonces, determinamos el centroide de esa sección. Perfecto. Pondremos las dimensiones. ¿Cuánto mide esto? 0.4 centímetros. ¿Cuánto medirá entonces la parte de abajo? Si todo mide 1, la parte de abajo mide 0.6.
y esto de aquí medirá 1 centímetro. ¿No es cierto? Entonces, para calcular el centroide, ¿qué es lo que yo debo hacer? Tengo que agarrar una línea vertical roja y una línea horizontal también roja. ¿Qué voy a decir? Este será mi eje B y este será mi eje U. Bien, con eso puedo hallar el centroide. ¿Cómo se halla el centroide? La sumatoria del área por U sobre la sumatoria del área. ¿Esto será igual a qué? A U. Y para B será igual a la sumatoria de áreas por B sobre la sumatoria de áreas. Así de sencillo. Ahorita vamos a ver cómo se halla esto. Aunque ya se debería saber. Se lleva esto en resistencia a materiales. Bien. Sumatoria de áreas, dice. Este va a ser el área 1 y este va a ser el área 2. El área 1, calculemos, será 1 multiplicado por 0.4. Y me dice multiplicado por U. ¿Qué es U? Es la distancia desde el punto 0, ese es el punto 0, desde el origen hasta el centroide en el eje U de la figura en análisis. ¿Qué significa? La distancia desde el punto 0 hasta el centroide de esta figura, que va a estar justo a la mitad, pero en el eje U, que sería esta distancia. ¿Cuánto va a ser? 0.5 por 0.5. ¿Cierto? Más, entonces, porque dice sumatoria, el área 2, ¿cuánto sería? Base 0.4 por la altura 6. 0.4 por 0.6, perdón. 0.6. Multiplicado por U. ¿Cuál será su U? La distancia desde el origen hasta el centroide de esa figura, que está justo a la mitad. ¿Cuánto será? 1, hasta aquí es 1, menos 0.2. ¿Por qué? Porque 0.2 es la mitad de 0.4. 1 menos 0.2 será 0.8. Listo, ya hemos sumado las dos áreas multiplicadas por U. Todo esto dividido entre la sumatoria de áreas, que sería 1 por 0.4, el área 1, más 0.4 por 0.6. Esto será igual ¿a qué? Calculamos. ¿Alguna pregunta de cómo hallar los centroides? Uno por 0.4. ¿Perdón? Punto 0.6125 centímetros. Listo. Lo mismo tengo que hacer para B, ¿cierto? Pero ahora, en vez de hallar la distancia del origen hasta el centroide en el eje U, ¿qué voy a hallar? La distancia desde el origen hasta el centroide, pero subiendo por el eje B. Serían esas dos distancias. ¿Listo? Hasta los centroides. Bien, continuamos calculando entonces. Sumatoria de áreas. 1 por 0.4. Primer área. Por B. ¿Cuánto será B para el área 1? 0.6 más 0.2, 0.8. Más el área 2, 0.4 por 0.6. Por B. ¿Cuánto será B para el área 2? La distancia desde el origen hasta el centroide. La mitad de 0.6, 0.3. Sobre la sumatoria de las áreas. 1 por 0.4 más 0.4 por 0.6. Esto nos da un valor. 1 por 0.4 por 0.8 más 0.4 por 0.6 por 0.3.
Uy. 1 por 0.4 por 0.8 más 0.4 por 0.6 por 0.3. ¿Estamos bien hasta ahí? 1 por 0.4 más 0.4 por 0.6. 0.6125 me sale. ¿Hay Sí, algún... sí, ¿Cómo? sí, también. Eso también sale, ¿no? Es que me ha salido lo mismo. Eso significa que está, a ver, ¿dónde está mi centroide en ese caso? Me dice 0.6 en U. 0.6, más o menos aquí. 0.6 en U y 0.6 en B. ¿Aquí está mi centroide? No, imposible, no está ahí mi centroide. En alguno de los dos hemos cometido un error. 1 por 0.4 para el área 1, por 0.5, más 0.4 por 0.6, por 0.8, ¿no? 0.678. Sí, hasta aquí estamos bien. Y sí, este también está bien. Bueno, creo que nos ha salido lo mismo. Perfecto, entonces 0.6125 centímetros. Listo. Una vez hallado entonces los centroides para mi figura, ¿qué es lo que debe proceder? Uy, se ha bajado mi figurita. Lo subiéramos arriba. Ahí está. Una vez hallados entonces los centroides, lo segundo que procede es la determinación del punto de aplicación de la carga. ¿Dónde se está aplicando la carga? Esta carga P, ¿dónde se está aplicando? Sobre la línea vertical que une los centroides, dice. Perfecto. Yo voy a necesitar esta figura de aquí. Pero ampliada. La vamos a ampliar. Pondremos el título, determinación del punto de aplicación de la fuerza. De la fuerza. Perfecto. Pegamos aquí el dibujito y lo hacemos más grandecito. Ahí está. Muy bien. ¿Dónde se está aplicando la fuerza según el enunciado? Sobre la línea vertical que une los centroides de las soldaduras. Una línea vertical, dice, que una los centroides de las soldaduras. Ahí está. Esa es la línea vertical que está uniendo los centroides de la soldadura. ¿Qué significa? Aquí tengo yo una carga, una fuerza P. Tengo una fuerza P. Esta es mi fuerza P. Y como les había dicho, toda acción tiene su reacción. Si esta fuerza P no estaría sujetada por nada, este elemento de aquí se iría hacia la derecha. ¿Y por quién está siendo sujetada esa fuerza P? Por la soldadura. Por tanto, aquí voy a tener una fuerza P1 y aquí voy a tener una fuerza P2. P sub 2. ¿Listo? Tengo esas dos fuerzas. Bien, ya tengo eso. Pero no es eso lo que necesito. ¿Qué es lo que necesito? Saber dónde se está aplicando esta fuerza P. Para ello, ¿qué voy a tener que calcular? La distancia desde aquí hasta donde está actuando la fuerza, le voy a llamar Y sub 1, y la distancia desde aquí hasta donde está actuando la fuerza, le voy a llamar Y sub 2. ¿Qué tengo que hallar? Y sub 1 y Y sub 2. Perfecto. Calcularé primero entonces Y sub 2. Es igual a 1 menos, ¿qué cosa? El perfil, este de aquí, este angular, tiene este mismo ancho. ¿Qué quiero decir? Si esta distancia es 1,
el ancho de mi angular es 1. Entonces, este ancho también es 1. Eso tengan en cuenta. Entonces, si quiero calcular y sub 2, esto es 1. Todo eso es 1. Quiero calcular y sub 2. Y la distancia desde aquí hasta el centroide es ¿cuánto? B, 0.6125. ¿Cierto? Ojo con eso. Ahí está. B es 0.6125. ¿Qué hago? 1 menos 0.6125. ¿Qué es lo que he obtenido esta distancia? Esa distancia es lo que he obtenido con esto. Pero ojo, y sub 2 no es solamente eso. A esa distancia que acabo de obtener, ¿qué le tengo que sumar? El centroide de la soldadura. Ese centroide de la soldadura. Entonces, aquí le tengo que sumar más ese centroide. ¿Y cuánto es ese centroide? ¿Cuánto mide ese centroide? Les había dicho claramente que la soldadura es triangular. ¿Qué significa? Esta es mi soldadura. Significa que tengo un triángulo ahí. Algo así, ¿cierto? ¿Y dónde está el centroide de ese triángulo? El centroide del triángulo está a 2/3 de la longitud y a 1/3 de la longitud. ¿Qué quiero decir? El centroide, si mido desde aquí hasta su centroide, va a estar a 2/3 de la longitud. ¿Y cuál es la longitud? Esta distancia. ¿Y qué es esa distancia? El espesor de la soldadura. Eso es lo que les he dicho aquí. Ahí está. Espesor de la soldadura y espesor de la soldadura. ¿Cierto? Bien. En ese entendido, entonces, ¿qué es lo que quiero hallar? Aquí está esa mi soldadura triangular. Así. ¿Qué quiero hallar? El centroide de ese triángulo. Entonces, ¿qué es lo que necesito hallar? Esta distancia. La voy a pintar con rojo. Esta es la distancia que quiero hallar. Esta distancia que está con rojo aquí es esta misma de aquí. ¿Listo? ¿Cuánto sería entonces? Tengo que sumarle más 1/3 multiplicado por ¿qué? La longitud. ¿Cuánto es la longitud? El espesor. Por ES. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Puedes repetir esa última parte, por favor? Claro, claro que sí. No hay ningún problema. Tenemos tiempo todavía. Denme un minutito, por favor, agüita. Voy a ir a tomar. Me he cansado mucho, he hablado. Ya, un segundito, ahorita vuelvo. Me voy a acercar un poquito más. Lo que estoy calculando es y sub 2. Quiero y sub 2. ¿Y qué es y sub 2? La distancia desde este punto hasta el centroide de mi soldadura de arriba. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que yo sé? Que mi perfil tiene un ancho de 1 centímetro. O bueno, sí, 1 centímetro. Si no, es 1 centímetro. Tiene un ancho de 1 centímetro. He calculado el centroide de mi perfil. ¿Y cuál es el centroide? Tengo que utilizar esta B. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque B es hacia arriba. Por tanto, ¿cuál es el centroide? 0.6125. Y eso es lo que está aquí. Fíjense, la distancia desde la base hasta arriba es de 0.6125. Ahora sí, si a esta distancia 1 le quito 0.625, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar esta distancia, de aquí a aquí. No sé cuánto será, pero me va a quedar esta distancia. ¿Y cuál es la distancia que yo requiero? Y sub 2. ¿No es cierto? Y sub 2. Pero para hallar y sub 2, a esta distancia, que es 1 menos 0.6125, esa distancia es 1 menos 0.6125. Le tengo que sumar, ¿qué cosa? El centroide de esta soldadura de aquí arriba. De esta soldadura. ¿Cierto? Listo. Hasta ahí se entiende. ¿Qué significa? En mi ecuación que he puesto, y sub 2 será 1 menos 0.6125, más el centroide de la soldadura.
¿Y dónde está el centroide de la soldadura? Les había dicho que una soldadura siempre está en forma triangular. La soldadura siempre está en forma triangular. Y cuando tú tienes el triángulo, esta distancia es el espesor de soldadura ES. Y esta distancia también es el espesor de la soldadura ES. ¿Ya? Ahora, en un triángulo, ¿dónde está el centroide? Necesito yo el centroide. ¿Dónde está el centroide? El centroide está medido desde el vértice a 2/3 de la longitud de la base. Esta es su base, entonces la distancia desde aquí hasta aquí es 2/3 de esa base. Ahora, ¿qué pasa si mido desde aquí? Va a ser solamente 1/3 de esa longitud. Ahora imagínense lo siguiente. Esta soldadura está en forma triangular. Y esta y sub 2 es la distancia desde la línea neutra hasta el centroide de ese triángulo. Entonces, ya tengo esta distancia. Es 1 menos 0.6125. A eso le tengo que sumar el centroide de la soldadura. ¿Cuál es el centroide de la soldadura? El centroide de la soldadura será igual a 1/3 multiplicado por la longitud, que la longitud es ES. ¿Cierto? Y eso es lo que he puesto aquí, 1/3 por ES. ¿Se ha entendido un poquito mejor o uno más siempre? Se ha entendido, Oxy, gracias. Por nada. Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Listo? Bien. Entonces, tenemos nuestro y sub 2. ¿Qué más tengo que hallar? Y sub 1. Y sub 1. ¿Qué será igual a qué? Lo mismo, ¿no? Del mismo autor. La distancia desde aquí hasta aquí es 0.6125. 0.6125. A eso le voy a sumar, ¿qué cosa? El centroide de la soldadura. ¿Y cuánto había sido el centroide de la soldadura? 1/3 multiplicado por ES. Listo. Y eso es Y sub 1. La distancia desde aquí hasta ahí. ¿Cierto? Perfecto. Reemplazando datos, esto será igual y esto será igual. ¿Cuánto vale ES? Tengo ese dato. ES es 0,3. Aquí está. ES es 0,3. Reemplazo ese dato. Y ponemos los resultados. 1 menos 0.6125 más 1/3 multiplicado por 0.3. 0.4875 y sub 2 en centímetros. Y y sub 1 será 0.6125 más 1/3 multiplicado por 0.3. 0.7125. Centímetros. Listo. Ahora sí, ya sabemos dónde está aplicada la fuerza P. Estamos yendo por pasitos, ¿no? Otro. Sí. Dime. Disculpe, para lo que es Y sub 1 no sería 2/3. Ahorita. Cachito. Ahí está. Aquí está. Aquí he dibujado mi triangulito, ¿no? Aquí está, mi triangulito. Está en este sentido. Ahora, dibujamos el triangulito aquí. Va a estar en este sentido. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esto está hacia arriba y esto está hacia abajo. Ahora, ¿qué pasa si yo lo dibujo como tú me dices, algo así? Ahí sí sería 2/3. Pero ¿cuál es el detalle? Que la soldadura en este punto está agarrando a mi perfil, le está agarrando en un puntito. Y cuando tú estás soldando, ¿qué es lo que tienes que lograr? Que tu soldadura agarre de lleno aquí. Así, ¿me dejo entender? Y no solamente la puntita del triángulo. Eso no estaría bien.
no así. La soldadura siempre tiene que ser así. ¿Me dejo entender? Sí, está bien. Gracias, Oxy. Perfecto, por nada. Listo. Aclarado el punto entonces. Paso número 3 entonces. ¿Qué es lo que tenemos que hacer después? Las condiciones geométricas. Esto ya es más sencillo. Ojalá terminemos. Condiciones geométricas. Perfecto. En mis condiciones geométricas, ¿qué es lo que tengo que hallar? Solamente tengo que calcular la garganta de falla, que es igual al espesor multiplicado por el coseno de 45. Ya les he explicado por qué. Entonces, T será igual a ¿qué? 0.3 por el coseno de 45. Y esto me da un resultado de ¿cuánto? 0.3 por el coseno de 45. 0.2121. 0.2121. Listo. Ahí tengo una de las condiciones geométricas. Lo que necesito hallar ahora es el área. Esta es la garganta de falla de la soldadura, por si acaso. Ahora, ¿qué quiero hallar? El área de la soldadura. ¿A qué es igual? A la garganta de falla multiplicada por la longitud de la soldadura. Entonces, si hallo el área de la soldadura 1, esto será igual a la garganta de falla 2121 multiplicado por la longitud 1. ¿Cuál es la longitud 1? El más largo. No sé cuánto es, me pide hallar precisamente eso. La longitud 1. El área de la soldadura 2 será igual a 0.2121 multiplicado por la longitud 2. ¿Listo? Multiplicado por la longitud 2. ¿Cuánto es la longitud 2? Tampoco sé, ni me interesa. Ahora bien, aquí viene la parte un poquito más complicada, vamos a decir. Recortamos esto. Para esta parte ustedes tienen que recordar lo que es isostática. No es tan complicado. Ahí está. Perfecto. Para yo poder hallar el área AS1 y el área AS2 y de esa forma poder hallar L1 y L2, ¿qué es lo que tengo que calcular primero? Tengo que calcular P. Y para calcular P es precisamente que he tenido que hallar Y1 y Y2. ¿Por qué? Todo elemento que ustedes diseñen como ingenieros civiles tiene que estar en equilibrio, porque no van a diseñar una casa que se mueva, ¿no es cierto? Una casa que vaya caminando de un lugar a otro, o un camino que se traslade de un lugar a otro. Todo está en equilibrio y tiene que estar estático, equilibrio estático. ¿Qué significa? Que la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0. ¿Qué fuerzas tengo entonces en X? P menos P1 menos P2, ¿cierto? Aquí está la fuerza P positiva, la fuerza P1 negativa y la fuerza P2 negativa. Han hecho esto infinidad de veces en isostática y en resistencia material materiales 1. Eso debe ser igual a 0. Por tanto, P será igual a P1 más P2. Con eso no puedo hallar nada, no me sirve para nada. Pero hay otra ecuación que puedo utilizar, la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. ¿Qué tengo en Y? Pucha, no tengo nada, no me sirve para nada esta acá. Listo, lo borramos. ¿Qué más? Conozco otra ecuación más, la sumatoria de momentos en el punto A igual a 0. Ahí está, la sumatoria de momentos en el punto A. ¿Dónde quieren hacer su sumatoria de momentos? ¿Dónde me conviene hacer? Si voy a hacer sumatoria de momentos en este punto, ¿quién se va a anular? Esta fuerza P. ¿Es cierto? Yo tengo de dato la fuerza P. ¿Me da de dato la fuerza P? Sí, 34 toneladas, dice. Entonces no le anularé. ¿Por qué?
porque voy a tener dos incógnitas y voy a tener que hacer un sistema de ecuaciones. ¿Dónde voy a hacer mi sumatoria de fuerzas? Aquí, en este punto voy a hacer. Ese va a ser mi punto A. Perdón, sumatoria de momentos, ¿no? ¿Positivo en qué sentido? En sentido horario. Sumatoria de momentos en el punto A. Menos P multiplicado por el brazo. ¿Cuánto es el brazo? Y sub 2. ¿Y cuánto vale Y sub 2? Aquí está. 0.4875. 0.4875. Listo. ¿Por qué negativo? Porque estoy haciendo sumatoria de momentos en el punto A y la fuerza P va a hacer girar en este sentido, antihorario. Y yo he dicho horario es positivo, antihorario negativo. Perfecto, entonces tengo menos P más P sub 2 multiplicado por el brazo. ¿Cuánto sería el brazo? Y sub 2 más Y sub 1. ¿Cuánto va a ser eso? Y sub 2, 0.4875 más Y sub 1, 0.7625. Creo, ¿no? Mis números están feos. 1.25 centímetros. 1.25. Y eso debe ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la fuerza P1 no va a generar momento. De aquí despejo, ¿qué cosa? P sub 2. Y eso es igual. Reemplazando P sub 2 en esta ecuación, voy a poder hallar también, ¿qué cosa? P sub 1. Listo. Veamos. Menos, ¿cuánto valía P? Con Garbaño. 34 toneladas. Entonces, menos 34 por 0.4875 más alfa X, que es P sub 2, por 1.25. Eso debe ser igual a 0, shift solve igual. 13.26 me da P sub 2. Y P sub 1 me da un valor de ¿cuánto? Menos 34 será. 20.74. 74. Listo. Tenemos entonces P sub 1 y P sub 2. No sé si estamos bien. Aquí esto me está haciendo duda. Voy a calcular de nuevo. 0.6125 más un tercio multiplicado por 0.3. No era 6 esto era 1. Ah, ya. Entonces, 1.20. 1.20 nomás es, ¿no? Sí. Perfecto. Y aquí le hemos puesto 25. Ahí estaba el error. 1.20 entonces. Con 0. Si es 1.20 menos 34 por 0.4875 más alfa X por 1.2, eso igual a 0, shift solve. Los resultados van a cambiar. 13.81 menos 34, 20.18. 18. Listo, ya tengo P sub 1 y tengo también P sub 2. Finalmente, la determinación de las longitudes de la soldadura. Eso es lo último. ¿Qué número nos toca? No me acuerdo. Lo pondremos aquí. 4 creo, ¿no? Determinación de las longitudes de la soldadura. Estamos bien. Seguimos entonces. Para determinar la longitud de la soldadura, lo que tenemos que hacer es, ¿cómo se dice? Dimensionar. Tau debe ser igual a la fuerza P dividida entre el área, ¿cierto? ¿Y qué es lo que yo estoy analizando? La soldadura.
Por tanto, tau será igual a la fuerza P dividido entre el área de soldadura. ¿No es cierto? ¿Cuántas áreas de soldaduras tengo? 2 áreas de soldadura. Entonces, si aquí le pongo 1 a la fuerza P, le tengo que poner 1 también. Entonces, ¿cuánto vale tau? Debo tener como dato 1500. 1500. Ojo, esto está en toneladas. Las fuerzas están en toneladas. P. 1500 debe ser igual a P1. ¿Cuánto vale? 20.18. Como está en toneladas, lo llevo a kilogramos por 10 al cubo. Sobre el área de soldadura 1. 0.2121 L1. 0.2121 L1. De aquí despejo L1 y me va a dar un valor. Lo mismo para P sub 2. P sub 2 sobre, lo escribo, P sub 2 sobre el área de soldadura 2. Entonces, 1500 deberá ser igual a P sub 2, 13.81. Por 10 al cubo para convertirlo a kilogramos sobre 0.2121 por L2. De aquí despejo L2 y ya tengo los resultados que busco. 1500 debe ser igual 20.18 por 10 al cubo sobre 0.2121 por alfa x. Shift solve igual 63.4 para L1 y para L2 me da un valor de, en vez de 20.18 le ponemos 13.81. Shift solve igual 43.4 dice. $43.4. Perfecto. Ya tenemos, ya tenemos entonces nuestros resultados, 43 y 61. L1 es más grande que L2, dice aquí. ¿Y aquí qué dice? L1 más grande que L2, efectivamente. De estos puedo hallar la longitud total de soldadura, que será igual a ¿qué? 43.4 más 63.4. 106.8 centímetros. ¿Preguntas, dudas, algo que quieran comentar tal vez? Los escucho.